Hi, Inwood Academy families. It's me, Mary Hackett, the high school principal. I'm with Tatiana Mahoney, our director of family and community engagement. And we are here to talk to you a little bit about our spring in person learning plans. Hola familia de Inwood Academy for Leadership. Está la directora de la escuela secundaria, Mary Hackett, y yo, Tatiana Mahoney, directora de participación familiar y comunitaria, para informarles sobre las oportunidades de aprendizaje en persona después de las vacaciones de primavera. So, we want to just say before we even get into spring plans, we're so proud of the work that you and your families have been able to do this year with remote learning. We know the transition from in person learning to remote has been challenging, and we've been so proud of the partnership we've established with you, as well as just the hard work you guys have been doing at home. Antes que todo, queremos darle el agradecimiento y decirle lo orgulloso que estamos de todo el trabajo tan arduo que usted ha hecho en su casa con nuestros estudiantes para poder crear este ambiente de aprendizaje durante este año escolar en forma remota. Mhm. Most of our parents, when surveyed this summer, said that they preferred remote learning for the 2020-2021 school year. Because of that, we've been operating our school remotely since this fall, as well as offering a family support center for families in need to be able to have their child go to a safe place to use our internet connection and laptops on site. Le recordamos que la mayoría de los padres, al tomar la encuesta que hicimos a toda nuestra escuela, prefirieron el aprendizaje remoto para este año escolar. Mas, sin embargo, para aquellas familias que no les funcionaba muy bien el aprendizaje remoto debido a sus necesidades de lenguaje, nosotros abrimos centro de apoyo familiar para que tuvieran mejores apoyos dentro de nuestra escuela en persona. At this moment in time, as we look to the rest of this spring as well as next fall, we believe that it's time to slowly bring students back to school to begin in-person reconnections and reestablish our community together in person. Pero ya que viene la primavera, nos damos cuenta de que ya estamos listos de volver a empezar a traer a nuestros estudiantes para que se vuelvan a conectar en persona en nuestra escuela. The way we want to reconnect with students is through advisory days. So, starting Monday, April 19th through June 11th, we want to invite grade levels in one day at a time, one day a week, in order to reestablish and reconnect with the school community and get reacclimated to what it means to be a student again in person. La forma que queremos hacer es que los grados tengan un día a la semana para estar con su consejería o advisory o asesor, para que se vuelvan a conectar y trabajar y poder tener la ayuda que necesitan y ya estar en el plantel. Each grade level will have a day. So ninth grade will be Monday, 10th grade Tuesday, 11th Thursday, 12th grade Friday, where we'll invite students in to, again, participate in that social emotional activities, advisory activities, as well as do some assessments with students. So we're really able to hit the ground running next fall. Entonces, nosotros vamos a empezar a partir del lunes 19 de junio, de lunes 19 de abril, a traer un grado por día. Entonces, por ejemplo, noveno grado va a ser el lunes, décimo grado el martes, onceavo grado el miércoles, doceavo grado el viernes. Y cada semana esos grados van a ingresar para conectarse de nuevo con sus asesores, trabajar para la preparación para la universidad, tener ayuda de trabajo de clase, también hacerles asesoramientos y, claro está, tener esas actividades socioemocionales que les van a ayudar, cosa de que estén preparados ya para el otoño del próximo año escolar. This will occur at our high school building. Students will be in pods in their advisory groups. So we'll limit the amount of students that are interacting with one another so we can really make sure we're following CDC guidelines. All CDC guidelines will be maintained and established. So students will be socially distant from one another. They'll be required to wear masks at school. And when they're at school, they'll be allowed to collaborate and communicate and just get back to being in the school building together. Bueno, ¿en dónde va a ser esto? Vamos a traer a los estudiantes a nuestra escuela secundaria, el edificio de la escuela secundaria. Y claro está, los estudiantes estarán agrupados como pods en su grupo de asesoría.
y se seguirán, claro está, todas las pautas y regulaciones del CDC y se requiere que los estudiantes usen las máscaras o cubre bocas y tengan todo el distanciamiento social y lo que se requiere dentro de la escuela. What's going to happen on these days? So, when students come into the school building for these advisory days, they'll have advisory, they'll have time to do specific social emotional support. They'll have time with their college and career readiness counselors to sort of track their progress to graduation, as well as do some college and career prep explicitly, getting them ready for the next school year or college applications. They'll have time to reconnect with peers. Additionally, we'll have time to assess students to ensure that students are being placed into the correct math classes and correct reading classes for next year. We know that with the last year, remote learning has been challenging. And so we want to make sure that every student is placed in the appropriate classes. And so we're going to make sure we're assessing all students to make sure that their class pathways are correct for the next year. They'll also just have one-on-one time to work with teachers and get help and support on classwork assigned throughout the week. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos están en su grupo de consejería, que es una clase con su propio currículo. Tendrán su apoyo socioemocional. Tendrán tiempo con sus consejeros universitarios, ya les digo, para estar preparados a cada nivel para que estén todo al día de los requisitos para transferirse a la universidad y cada grado necesita algo para estar en esta preparación. Tendrán sus planes de estudio y apoyo de preparación universitaria y profesional, hablando con sus consejeros y las clases que tienen que tomar. Tendrán tiempo de volverse a conectar con sus compañeros. Tendremos oportunidades de hacer asesoría de cómo están los estudiantes trabajando, qué es lo que necesitan, un refuerzo o cómo los podemos avanzar más. Es muy importante para nosotros saber qué nivel están y eso solo se logra a través de asesoramiento, exámenes, y eso nos ayuda a nosotros saber en qué clase necesitamos ponerlos para que tengan todo lo necesario y obtengan la información de su currículo. Y tendrán tiempo uno a uno para trabajar en trabajo en clase con los maestros presentes. Students' classes will still remain online through the end of June. So, students' online classes and Zoom classes will continue to happen remotely. Our advisory days are separate from the classes that students have every other day. So, students will still have their live classes on days they don't have in person learning programming. So, if a student is in the ninth grade, on Monday, they'll be in person. And then the rest of their week, the programming will stay exactly the same as it's been this semester. Queremos enfatizar que como la mayoría de los padres pidieron en remoto, la instrucción permanecerá remota hasta junio, el último día, junio 11, y el sí es que los días que los niños vienen en persona, si por ejemplo el noveno grado viene todos los lunes, pues el resto de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes, ellos continuarán teniendo su aprendizaje en forma remota con sus maestros viéndolo desde sus casas en forma virtual. So, once again, we want to reiterate that if you choose to send your child in for these in person learning days, we're going to follow all New York State and CDC guidelines. There'll be daily screening, temperature checks, social distancing, and pods for students. We also are going to do contact tracing to make sure that if there is a positive case, we're able to track it backwards to be as safe as possible. If this programming is something that you're interested in, and we again highly encourage you to please send your child to school, we're following the safety protocols and really want to be able to reconnect in person this spring. We're going to ask that you please complete the Google form that we'll send out with this video by March 31st in order to let us know if your child will be participating in the in person learning activities this spring. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Queremos tranquilizarlos diciéndole que nosotros vamos a seguir todas las pautas y regulaciones de seguridad del estado de Nueva York y del CDC, dándoles evaluaciones diarias, temperatura, distanciamiento social, estando manteniendo las agrupaciones de los estudiantes en los grupos pequeñitos o POD. Vamos a seguir el seguimiento de contactos, tener buena comunicación. Pero es muy importante de que usted llene un formulario que va a enviarse de Google
en el que usted nos va a decir si usted quiere que su niño venga a la escuela, porque sabemos que algunos padres a lo mejor no quieren que aún si sea un día a la semana que venga a nuestra escuela. Entonces, es muy importante que usted entregue este formulario antes del 31 de marzo y nosotros le entregaremos este formulario al igual con el video. All right, guys. Well, that's it. As always, if you have any questions, please never hesitate to reach out to me or to Miss Mahoney through email or phone call. We are here to help. And we really hope to see you again very, very soon. Bueno, eso es todo. Les recuerdo, una vez que se establecen los grupitos, nosotros no vamos a poder abrir más. O sea que para mantener todo saludable, para todavía supervisar muy bien. Y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no duden en comunicarse con la directora, Miss Hackett, o conmigo, Tatiana Mahoney, para cualquier pregunta que usted tenga y queremos que todos regresen, pero nos toca hacerlo poco a poco y esperamos que esto sea lo mejor para nuestros estudiantes. Así que por favor, no duden en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud y mil gracias por su tiempo y atención. Bye, everyone. Que esté muy bien. Adiós.